Buenas tardes otra vez. Iniciamos esta conferencia inaugural en la que contamos con María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Bueno, os presento un poco a María. María nació en La Felguera, es asturiana como yo, y de La Felguera como mi abuela, en la cuenca minera del Nalón. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo y después marchó a París y en la capital francesa realizó primero su maestría en Salud Pública en la Universidad Pierre et Marie Curie. Se especializó en endocrinología y enfermedades metabólicas en la Universidad René Descartes y después en nutrición en el Conservatoire National d'Arts et Métiers. Además, obtuvo un diploma internacional en preparación para emergencias y manejo de crisis en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ha trabajado en la ONG Médicos Sin Fronteras, entre Honduras y El Salvador y en la frontera entre El Salvador y Nicaragua. Después estuvo en Ruanda como asesora de salud pública para la ONU. Su tarea era ser médico de enlace de la ONU contra el SIDA. Y antes de unirse a la OMS, trabajó como asesora de salud pública en el Ministerio de Salud en Mozambique, entonces en guerra, de 1991 a 1993, y ese año comenzó su labor con la Organización Mundial de la Salud, ya en Ginebra, como coordinadora del Grupo Global de Trabajo del Control del Cólera. En 1999 fue nombrada directora del Departamento de Control, Prevención y Erradicación de la OMS, y entre 2002 y 2005 fue presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en Madrid y viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor en España, hasta ser nombrada directora de Salud Pública y de Medio Ambiente de la OMS, puesto que ostenta en la actualidad. Por su extensa labor, ha recibido la Orden del Mérito Nacional del Gobierno francés en 2006 y en 2009 todos la recordamos recogiendo el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en Oviedo, junto a la directora de la OMS, Margaret Chan. María vive en Ginebra, reconoce que le gusta el riesgo, que no le gusta que le corten las alas a la hora de trabajar, que lo más duro que le ha tocado vivir fue el genocidio de Ruanda y que para combatir el hambre en las zonas más pobres del planeta hacen falta más intervenciones serias, planificadas y sobre todo más cabeza y menos corazón. María nos va a hablar durante aproximadamente 30 minutos, durante los cuales tenéis la oportunidad de plantearle preguntas en el chat y cuando ella termine yo le trasladaré esas preguntas. Cuando quieras, María. Hola, pues muchísimas gracias por esta introducción y sobre todo por haberme dado ese título que es probablemente de los más importantes de mi carrera, de ser asturiana y de ser de La Felguera, de las cuencas mineras, que veo que es un título que compartimos con mucho orgullo. Muchas gracias a todos por esta invitación y deciros que la verdad para mí es un grandísimo privilegio tener la oportunidad de estar en contacto con los profesionales que estáis ahí, que estáis en primera línea. Para nosotros este es el privilegio más grande. Todos los días tenemos reuniones de expertos, todos los días intentamos recoger todo ese conocimiento que se va acumulando en tantos lugares del mundo, pero el tener, ojalá pudiéramos tener todos los días un briefing, un debriefing con todos los clínicos, con todos los profesionales sanitarios en todos los países y poder intercambiar con vosotros qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Se hace de una forma muy sistemática, pero este contacto a mí también me permite, y estoy segura que en la sesión que vamos a tener después de intercambio de preguntas y respuestas, seguramente también tener ese contacto más vital y más humano y más importante experiencias y cómo eso ayuda a avanzar en esta estrategia global, ¿no? ¿Qué podemos en un congreso tan importante como esto? Primero felicitaros por haber seguido adelante, por no haber en ningún momento vencido a esta especie de melancolía que un poco empieza a impregnarlo todo y que habéis seguido adelante con la organización de este congreso. Sois, lo sabéis bien, un pilar importantísimo en esta respuesta y me gustaría compartir con vosotros, sin grandes pretensiones, solo algunas reflexiones de alguien que lo está viendo pues, en un encuadre a lo mejor más macro y de qué podemos aprender de esta experiencia y cómo podemos entre todos asegurarnos de que salimos de ella también. Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, los que lleváis pocos años o los que lleváis muchos años en la salud, en la salud pública o en la salud clínica. Estaréis de acuerdo conmigo que esta es una situación totalmente sin precedentes, que esta es una situación totalmente excepcional y os lo dice alguien que epidemias no me han faltado, pero desde luego ninguna con los componentes tan
importantes a nivel social, económico, de salud mental, en fin, repercusiones totalmente sin precedentes, donde hemos visto por semanas pararse completamente el planeta entero para responder a una crisis de salud pública y las medidas que se han tomado después. Esto requiere obviamente una responsabilidad, una serenidad en esa toma de medidas, una proporcionalidad, un asegurarse de que esas intervenciones funcionan, de que son las intervenciones que son necesarias, que van a ser eficaces. Todos estos elementos, todo este puzzle de estos componentes, evidentemente hacer una estrategia con ellos no siempre es fácil. Hay también el otro componente que se mezcla, el componente más político, geopolítico, estratégico, con lo cual hay que efectivamente pesar y medir más que nunca, balancear, hacer eso que se llama salud pública, que es algo fantástico, pero muy difícil también, que es el riesgo-beneficio. Y todos los días preguntarse en la mañana cuál es el riesgo y cuál es el beneficio, cuál es el análisis y cuáles son todos esos elementos. Si algo hemos aprendido los que hemos estudiado medicina, que creo que sois casi todos los que hoy estáis representados, creo que es algo fundamental y que a lo mejor se nos olvida y que aporta una ventaja comparativa que yo veo que a lo mejor otros profesionales con los que comparto muchísima vida profesional a lo mejor no la tienen tan clara como nosotros, que es esa visión holística del paciente. Es decir, nosotros cuando damos un antihipertensor a un paciente sabemos que puede efectivamente tratar la hipertensión, pero tenemos que ser conscientes, también somos conscientes de cuáles pueden ser los otros efectos indeseables, qué tipo de contexto tiene esa persona, qué tipo de antecedentes, qué va a desarreglar lo que intentamos arreglar. Y eso es lo que es salud pública. Y esa visión de conjunto, creo que los profesionales de la salud podemos aportarla. Y hay veces que en otras categorías profesionales hay una visión un poco más vertical, un poco más específica y ad hoc a un problema, cuando nosotros podemos tener esa visión, esa capacidad de integrar todos esos elementos. ¿Qué hemos aprendido? Espero, por lo menos, que hayamos aprendido que un sistema sanitario, un sistema de salud es el pilar, junto con la educación, por supuesto, de una sociedad. O sea, si no tenemos un sistema de cobertura sanitaria universal, no somos una sociedad avanzada, no somos una sociedad con una base sólida. Y creo que es algo que probablemente todos sabíamos y que en España en particular todo el mundo está muy orgulloso del sistema sanitario, pero que hemos visto que ese sistema sanitario, a pesar de tener una base sólida, puede tener también sus debilidades y que invertir en ese sistema sanitario es una inversión sin ninguna duda, sin ningún remordimiento, es una inversión sabia, es una inversión inteligente, es una inversión estratégica. Puede haber otras intervenciones de salud pública donde podemos hasta incluso tener dudas de cómo funcionará, si efectivamente coste-beneficio, pero en esta invertir en un sistema de salud, en una cobertura sanitaria universal, es absolutamente innegable que es uno de los bienes públicos globales más importantes y que seguramente habrá que invertir más, hacerlo cada vez más sólido y que ese pilar sea cada vez más fuerte para sostener esa sociedad que tiene que crecer. Otra cosa que hemos aprendido es que tener buenos profesionales de salud, buenos investigadores, no se improvisa. Eso es una estrategia en la que hay que trabajar, hay que convencer, hay que involucrar a la sociedad y seguramente también es de ganadores. O sea, el tener buenos profesionales de salud, equipados con todo lo que necesitan para trabajar, tener investigadores mimados, investigadores y gente que trabaja en laboratorios que a veces están en la sombra más absoluta con becas irrisorias y sin ningún reconocimiento social, porque estos chicos becarios que son a lo mejor con 2 PhDs, con 2 doctorados, están a lo mejor considerados como frikis o en la sociedad son menos atractivos y hoy hemos visto cómo dependemos de esos investigadores, de esos
clínicos que estáis también al lado del paciente, de cómo la investigación y la ciencia es realmente uno de esos pilares importantísimos. Así que esa es otra de las lecciones que creo que no necesita ningún tipo de discusión, no se improvisan nuestros profesionales sanitarios, hay que invertir en ellos, en su formación y en su espacio para que trabajen, porque formarlos y que luego se vayan a otro sitio es muy enriquecedor también que se vayan. Yo no estoy en contra para nada de que se vayan a ejercer, a intercambiar, a formarse a otros lugares, pero que lo hagan por elección y que podamos también como país beneficiarnos de ese riquísimo tesoro que son esos profesionales de salud. Entiendo también que habría que entender que hay que saber que los clínicos y la salud pública tienen que estar más conectados. El clínico no puede ser solo ese que está en el final de la cadena y que corrige lo que la sociedad no ha sabido prevenir. El clínico no puede ser solo el que recibe el paciente y sin hacer más preguntas de que cómo lo voy a tratar y cómo lo voy a manejar este paciente, recibe ese final de la cadena. El clínico tiene que tener también esa capacidad de influenciar en salud pública y es como el especialista de enfermedades respiratorias que recibe permanentemente un paciente asmático y que requiere que las condiciones en las que ese paciente asmático volverá a vivir después de haberlo tratado de una crisis aguda, que no tengan ese condicionamiento, ese factor de riesgo de generarle de nuevo el asma. Necesitamos clínicos que cada vez su voz se oiga más en la salud pública y que intervengan y que se permitan de alguna manera influenciar de una manera más fuerte, más potente esas decisiones que nuestra sociedad toma en nombre de la salud pública. Creo que esa voz del personal clínico cada vez se nos hace más importante. Hemos aprendido algo que, si algo hay un poco positivo, ¿no?, que es la telemedicina. Yo creo que esto sí que puede ser un aspecto muy importante que está avanzando muchísimo y que de alguna manera podremos incorporar en nuestra vida profesional, siempre a beneficio del paciente, de la sociedad, pero también en incorporarlo de una forma inteligente en nuestras vidas y en nuestro trabajo y en nuestra profesión. Creo que podemos, en este sentido, liderar un poco este movimiento del teleworking, de cómo la medicina digital puede aportar también grandes innovaciones a todo lo que hemos aprendido de toda esta experiencia tan dolorosa y tan, digamos, volcánica y como la que hemos sufrido, ¿no? Pero me gustaría también reflexionar con vosotros a pensar sobre ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? Y quiero deciros que para mí era una cuestión de tiempo, ¿no? Era una cuestión de tiempo que una sociedad tan vertiginosamente globalizada, es decir, si tienes un caso de una enfermedad infecciosa, siempre decíamos aquí en la OMS como ejemplo, si pasa algo en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, si pasa algo ahí, del Congo, perdón, no la República, en el Congo, en 5 minutos, en 24 horas, esa bacteria o ese virus puede dar la vuelta al mundo. Es una ciudad súper poblada, que esa es otra cuestión que estamos viendo también. Estamos hablando de una globalización extraordinaria, una rapidez en nuestra movilidad. Estamos hablando de ciudades súper pobladas, cada vez más. Las ciudades entran en ese ranking de ciudades con más de 10 millones de habitantes, lo que significa una densidad de población enorme que facilita cualquier tipo de transmisión de ese virus o de esa bacteria. Estamos también asistiendo a unas prácticas de una agricultura intensiva a base de utilización realmente muy agresiva de fertilizantes o de pesticidas, acompañado muchas veces también de una deforestación importantísima en muchos países del mundo. Eso quiere decir que las personas que están practicando esa deforestación cada vez van avanzando más en zonas del planeta o zonas de la selva o zonas
de la naturaleza donde antes no entrábamos, y que se genera en esas situaciones de estrés ambiental, se genera una ruptura de la barrera de entre especies y ha habido un salto de la salud animal a la salud humana. Sabéis que en las últimas pandemias, lo sabéis perfectamente, casi un 70-75% de estos agentes emergentes infecciosos que han sido responsables de estas pandemias procedían de un animal que era el huésped y con el que no tendríamos que haber entrado en contacto en condiciones normales, sino que fue en unas condiciones de estrés ambiental perfectamente, en fin, que facilitaba todas esas condiciones para que se pudiera transmitir. En este sentido, tendremos que ver también cómo recuperamos eso y cómo frenamos esa comercialización que se está haciendo en este momento, este consumo de animales salvajes que aparecen en los mercados sin ningún tipo de controles de salud animal y de seguridad alimentaria, y que evidentemente han dado el salto. Eso no quiere decir que los virus vayan a desaparecer. Los virus los necesitamos, viven alrededor nuestro, pero tendremos que empezar a poner cada vez más esas barreras verdes que nos permiten reducir esa vulnerabilidad que hemos visto, a la que estamos sometidos, y que de alguna manera habrá que empezar a hacerse preguntas sobre eso, ¿no? Entonces, como decía, los elementos estaban todos servidos. La globalización, la movilidad, las ciudades muy densamente pobladas, esa barrera de especies rota y esa ruptura de nuestra relación con los ecosistemas, con la biodiversidad y con el medio ambiente. Y luego, por supuesto, otro factor que ha jugado un papel, y no es casualidad, imagino que todos habréis visto hoy un estudio más, uno más que se añade a la lista, que relaciona, hay una correlación, si no bien de causa-efecto, pero sí una correlación de ciudades con un alto nivel de contaminación del aire y aumento de la mortalidad en pacientes con COVID-19. No es una relación causa-efecto, pero está claro que aquellas personas que viven en ciudades con un alto nivel de contaminación, cuyos pulmones han estado expuestos por un largo periodo de tiempo a una contaminación, esos pulmones son mucho más vulnerables a cualquier otro agente infeccioso respiratorio, teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es respiratorio sobre todo, pues evidentemente eso también eran condiciones servidas. Y no es casualidad que muchos donde hemos visto más una alta incidencia de casos y una severidad de esos casos son en ciudades, debido a varios factores, obviamente. Uno de ellos la densidad de la población y el intercambio, pero debido también al hecho de que las personas con problemas médicos subyacentes, cardiovasculares o respiratorios, obviamente iban a estar mucho más proclives a infectarse con el virus, y además, una vez que esa infección se desarrollaba, a desarrollar casos más severos. Así que tendremos que ver también como factor de riesgo importantísimo, igual que el tabaco, la contaminación del aire. Así que el ir más allá, es decir, no solo vamos a ver la enfermedad, sino qué fue lo que causó la enfermedad, cuáles son esos determinantes de esta situación en la que nos encontramos, y sobre todo la última parte de mi presentación, si me permitís todavía que os dé la lata unos minutos más, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, por supuesto, tenemos que seguir combatiendo el virus, tenemos que seguir intentando reducir la transmisión y tratar cada vez mejor los pacientes? En esa estrategia ahora mismo de la pandemia hay varios factores que podemos... Uno, la parte clínica, el manejo clínico, ahí tengo que felicitaros a todos también, porque efectivamente la mortalidad no tiene nada que ver con la que hemos visto en marzo, el manejo de los pacientes es mucho mejor, el conocimiento adquirido en tan pocos meses, porque estamos viviendo en unos tiempos raros donde medimos el tiempo no ya con el reloj de arena, sino con un súper reloj que parece que todo va muchísimo más deprisa, pero todo esto ha pasado en poquísimos meses, con un intercambio de conocimientos entre profesionales
absolutamente increíble, sin egos, en fin, con una capacidad de compartir conocimiento, con una generosidad, con una rapidez que realmente creo que habría que hacer muchos papers también sobre eso, sobre cómo en estos meses se ha intercambiado el conocimiento de una manera excepcional en todos los sentidos y todos ellos positivos. Gracias a eso, efectivamente, hemos conseguido que el manejo de los pacientes sea muchísimo más eficaz, mucho mejor, se haya reducido también los días de hospitalización de los casos severos, pero ahora tenemos que ver la otra pata, la de la prevención y cómo cortar esa transmisión. No por mucho poner medidas muy agresivas será mejor. O sea, creo que una vez más se trata de que las intervenciones que proponemos sean probadamente eficaces, que sean coste-beneficio, que sean riesgo-beneficio, que sean dentro de ese paquete holístico del que hablábamos antes, ¿no? de ver a la sociedad como si fuera todo un paciente, ¿no? Y entender que ese acercamiento que tenemos los médicos al paciente como un ente y no solo si se corta un dedo, ver la parte quirúrgica del dedo, sino todo el organismo, tenemos que hacerlo también ahora en la sociedad. No por añadir medidas es más eficaz. Hemos visto cómo ahora hay como una carrera a ver qué medidas vamos a proponer. Yo creo que estamos en un momento muy crítico, pero que estamos también en una situación muy especial en el sentido que ahora mismo todos los países son como una especie de laboratorio 24 horas y al abierto. Es decir, podemos poner intervenciones en marcha y ver cómo funcionan. Tenemos miles de intervenciones en distintos lugares, podemos utilizarlas y saber, bueno, esto se ha propuesto, pero efectivamente vemos varias semanas después que no ha tenido todo el impacto que pensábamos, pese al impacto socioeconómico que sabemos que se le puede asociar, ¿no? Entonces, mi llamada es un poco a seguir con la proporcionalidad, con el análisis y el riesgo-beneficio y siempre con esa visión de conjunto de las medidas que vamos a proponer. Y dentro de eso quería sobre todo llamaros la atención a dos, que creo que son fundamentales. Una, hay que insistir más en la ventilación. Cada vez la evidencia nos dice más que la transmisión ocurre en lugares cerrados, creo que nadie les sorprende, en lugares muy concurridos, cerrados y donde hay un contacto muy cercano. Bueno, pues ahí es donde tenemos que centrarnos y ahí es fundamental cada vez más preconizar la ventilación. Si es posible, la ventilación natural, pues algo tan sencillo como abrir puertas o ventanas, si se puede, y si no, si son edificios que tienen un sistema ya de ventilación y de aire acondicionado, pues que tengan siempre ese recambio de aire, si puede ser sin recirculación, o sea, que el aire no recircule y si recircula que tenga un monitoreo y un cambio de filtros adecuado, ¿no? Regular. Pero siempre que sea posible en lugares de trabajo, en escuelas o en lugares turísticos, que ahora ya no hay, pero donde había una concentración importante, esa ventilación es fundamental y ahí podemos tener mucho más impacto que, por ejemplo, evitando actividades al aire libre o cerrando parques o evitando actividades al aire libre. Al contrario, siempre que sea posible hay que promover actividades al aire libre y todos esos eventos que requieren toda esa concentración de personas, asegurarnos que hay una ventilación adecuada y eso puede contribuir mucho a reducir la transmisión. La otra es un pequeño cambio en la estrategia del rastreo y detección de casos. Es decir, no podemos probablemente continuar con una estrategia de cada caso que se identifica, rastreo de todos los contactos, PCR a todos los contactos, aislamiento y cuarentena. Ahora más bien la parte del rastreo, la estrategia requiere que nos concentremos no en la persona que es positiva, sino en identificar el evento
multiplicador. Sabemos que hay 80% de los casos se van a producir por 20% de los individuos, es decir, va a haber individuos súper contagiadores o contagiantes, o no sé cómo lo llamaríamos en español, y eventos que son los multiplicadores. O sea que si concentramos nuestra energía en identificar esos eventos, vamos a tener un impacto mucho mayor que en el 1 a 1 a 1, que ya hay países que como Bélgica, por ejemplo, hoy, o Suiza ya dijo que no va a hacer PCRs asintomáticos, por ejemplo, y que no va a hacer PCRs a contacto, sino que van a concentrarse en los supereventos y van a pedir a las personas, obviamente, que han estado en contacto, que si pueden que se aíslen o que no eviten por unos días ese contacto. Yo creo que esas dos estrategias ahora mismo, y por supuesto seguir promoviendo esas medidas barrera ya conocidas por todos y que de todas maneras nos van a ser muy útiles en otras enfermedades de transmisión, bueno, tanto bacterianas como víricas, de transmisión, o sea, si a través de la higiene podemos disminuirlo, eso va a ser una cosa buenísima que se nos va a quedar. Y ya para terminar, ¿cómo salimos de esta? ¿Y qué recomendamos mientras seguimos haciendo los bomberos? Porque hay que seguir apagando este fuego y hay que seguir siendo bomberos en acción. Al mismo tiempo habrá que tomar un poco de distancia y ver qué vamos a poner en marcha, sobre todo ahora que los gobiernos, no solo el gobierno español, los gobiernos están poniendo grandes sumas de paquetes financieros para esa recuperación económica. Nosotros tenemos un papel ahí, no podemos inhibirnos en esa discusión, al revés, creo que los profesionales de salud tienen que promover inversiones que van a crear las mejores condiciones para prevenir futuras enfermedades, para hacer que de todas maneras van a tener un beneficio ya demostrado y para asegurarnos de que no volvemos a cometer los mismos errores. En este sentido, la OMS, mi departamento, sacó hace más de 2 meses ya un manifiesto, se llama un manifiesto para la recuperación saludable y verde, y hay 6 prescripciones. Y en esas 6 prescripciones, que son todas creo que de sentido común básico, de salud pública pura y dura, pero que increíblemente, probablemente las inversiones no van a ir en ese sentido, o sea que necesito que empujéis también en esa dirección entre todos. La primera es sobre todo recuperar esa relación salud humana, salud animal y salud ambiental, o sea, ese triángulo. Nos hemos olvidado de la tercera parte del triángulo, que es la salud ambiental, y creo que es absurdo, ¿no? Después de todo, la naturaleza es la que nos da el agua que bebemos, la comida que comemos y el aire que respiramos. Y ahora mismo la estamos contaminando por todos los sitios, estamos poniendo toneladas de plásticos en los océanos, estamos poniendo toneladas de porquería en el aire que respiramos y toneladas de porquería en las cosas que comemos. O sea que hay que recuperar esa relación con la naturaleza, y no porque seamos ecologistas maravillosos y estupendos, sino porque precisamente porque somos responsables de la salud, y la salud se juega ahí. Si seguimos destruyendo el medio ambiente, es una cuestión de salud. La segunda sería aprovechar esta situación para invertir en los servicios más básicos, que una gran proporción de la población no tiene todavía acceso al agua potable y saneamiento. O sea, cosas tan banales como esos, hay billones todavía en el mundo que se les está diciendo wash your hands, lávate las manos. ¿Con qué agua? ¿Con qué jabón? ¿Con qué saneamiento? No tienen. O sea, cuando a mí se me cae la cara de vergüenza cuando hacemos recomendaciones, digo wash your hands, pero ¿dónde? Quiero lavarme las manos, ¿dónde voy a lavarme las manos? Si ni siquiera en los centros de salud en muchas partes del mundo tienen agua o jabón. La tercera, básica, las fuentes de energía. Como no cambiemos la manera en la que estamos utilizando las fuentes de energía, y esto nos dirán, ¿y esto qué tenéis vosotros que ver? Vosotros sois médicos, vosotros sois personal sanitario. No, así como el personal sanitario, así como los profesionales de salud hicieron la revolución del saneamiento y el agua potable, y era nuestro tema, porque sabíamos que sin agua potable no había manera de mejorar las condiciones de salud, tenemos que hacer lo mismo con la energía. Como no pasemos a energía limpia, energía renovable, y sigamos usando combustibles fósiles que nos están matando,
que representan 7 millones de muertes prematuras cada año por la contaminación del aire, 7 millones, que se dice pronto, 400.000 en Europa, para que lo tengamos ahí más cercano, 400.000. O sea, ahora mismo incluso más que lo que estamos viendo por otras enfermedades. Así que tenemos que volvernos también paladines y campeones de promover el uso de energías limpias y parar el uso de los combustibles fósiles que son como el tabaco, nos están matando. La cuarta es sobre los sistemas de producción de alimentos, tienen que ser más sostenibles desde el principio, menos pesticidas, menos residuos, más gestión de las y más gestión de lo que sobra. Estamos tirando un tercio de lo que se o sea que una producción de alimentos más sostenible desde el principio hasta el final. La quinta, las ciudades. Como no empecemos nosotros también a decir la importancia que tiene la salud para la salud, cómo se planifican esas ciudades, esos núcleos urbanos que ahora mismo están planificados para los coches, no para nosotros, donde no se puede hacer actividad física, donde somos todos sedentarios, donde hay accidentes, donde respiramos aire contaminado, donde se quema basura, en fin. Tienen que ser lugares que no sean tan densos, a lo mejor empezamos a darle un poco más de atractivo a las zonas rurales y hacer ciudades más vivibles y más de dimensión humana. Y ya la sexta, que sería un poco más de provocar, pero es que los gobiernos dejen de dar 400.000 millones de dólares que dan cada año en subsidios a los combustibles fósiles, porque eso genera un coste para el sistema sanitario de 5 trillones de dólares, porque los efectos negativos de esa combustión de esos combustibles generan enfermedades que son sobre todo crónicas, con lo cual el coste para la sociedad es enorme. Si gestionamos esos fondos de una manera inteligente y, como veis, nada extraordinario, sino de sentido común puro y duro, creo que podemos realmente hacer una revolución positiva, sana y verde, saludable y verde, en la que una vez más los profesionales de salud tendrán un papel muy importante y en la que habremos puesto barreras, muros de protección muy importantes para que en el futuro la posibilidad de que haya estas pandemias no desaparezca, porque no va a desaparecer, pero que la minimicemos ese riesgo lo máximo posible. Así que os pido que no os conforméis con trabajar en el hospital, ya sé que con eso tenéis más que suficiente, pero que también vuestra voz, que influyáis donde podáis a nivel político, en el buen sentido de la palabra político, y que se oiga vuestra voz, se oiga nuestra voz en decisiones que van a afectar a la sociedad y que van a afectar de una forma muy profunda en nuestro estilo de vida, y afectando eso van a afectar la salud, la promoción y la prevención y crear un ambiente mucho más saludable que podrá tener un impacto positivo. 4:32. Inma, me paro aquí. Muy bien, muchísimas gracias, María. Creo que no nos hemos equivocado en pedirte que nos dieras esta conferencia inaugural. Me ha encantado porque siempre, bueno, tanto oímos últimamente hablar de la COVID y que piensas que nadie puede aportar algo diferente. Yo creo que, bueno, no solamente nos has aportado algo diferente, sino que has hecho cosas muy importantes, muy valientes, y nos has planteado un reto a los sanitarios que tenemos, en cierto modo, la responsabilidad de influir en la sociedad también, porque podemos y porque la tenemos ahí a nuestro alcance, digamos. Y yo creo que, bueno, pues que has dejado unos mensajes muy claros, muy interesantes, muy importantes, y que, bueno, pues yo creo que todos los que te estamos escuchando recogemos el guante y veremos a ver qué podemos hacer entre todos.